Hola, bienvenidos, esto es El Duende Crítico. Junio de 2017. Alemania y Europa lloran la muerte del canciller que más tiempo estuvo en su cargo durante el siglo XX. Helmut Kohl, el que es considerado por muchos como padre de la reunificación alemana y gran impulsor del Tratado de Maastricht, que modeló la Unión Europea como la conocemos actualmente, falleció el 16 de junio a los 87 años en su domicilio situado en la localidad de Ludwigshafen am Rhein. Hoy vamos a adentrarnos en la biografía de un estadista que ha marcado la historia reciente de Alemania y Europa, y al que muchos subestimaron su capacidad de ejercer el poder. Una persona que fue capaz de liderar a Alemania en los años 80 durante su edad de oro en materia económica y sentar las bases del proyecto europeo. Pero también un personaje bajo sospecha, que dejó su vida política en 1998 siendo centro de un escándalo de corrupción y que sufrió en sus últimos años la dejadez por parte de sus compañeros de partido, la CDU de Angela Merkel. Ich will Kanzler werden. Ich will die Wahl gewinnen und will Kanzler werden. Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an? Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Herr Brandt, mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. Helmut Kohl nació el 3 de abril de 1930 en el seno de una familia católica y conservadora en la localidad de Ludwigshafen am Rhein en Renania-Palatinado. Se trasladó a Heidelberg, donde estudió Historia y Ciencia Política, y en 1958 se doctoró en Historia con una tesis que versaba sobre el desarrollo político en el Palatinado y el resurgimiento de los partidos después de 1945. Fue precisamente su formación la que jugaría un papel fundamental para que desarrollara una identidad que era una mezcla entre patriotismo alemán y europeo. Su carrera política empezaría antes, concretamente en 1946, un año después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando decidió afiliarse a la Junge-Union, las Juventudes de la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU. Podemos decir que Kohl ha sido un político de carrera que pasó por todo tipo de cargos locales y regionales antes de convertirse en 1982 en canciller de la República Federal Alemana. Primero en su pueblo natal, donde dio sus primeros pasos mientras compaginaba los estudios. Posteriormente dentro del partido, en el que fue elegido presidente de la CDU de Renania-Palatinado, y posteriormente en el gobierno de este Bundesland, cuando ganó las elecciones y se convirtió en ministro presidente. Contaba con 39 años y se convirtió en la persona más joven en ser cabeza de un Bundesland. En dicho puesto dio muestras de cómo entendía que debía ser el centro-derecha alemán, apostando por la modernidad y eliminando, por ejemplo, los castigos corporales en los colegios o incluso los colegios parroquiales, dos medidas que le hicieron ganarse enemigos entre los sectores más conservadores de su partido. 1976 será el año en el que Helmut Kohl dé su salto a la política nacional como líder de la oposición. Durante 6 años dará batalla frente al socialdemócrata Helmut Schmidt y precisamente con este compartirá su misión de trabajar por una mayor integración de las entonces conocidas como comunidades europeas. En Bonn, Kohl se benefició del poco entendimiento que había dentro de la coalición de gobierno entre socialdemócratas y liberales, y a través de lo que en Alemania se denomina como una moción de confianza constructiva, consiguió acabar con la supremacía de los socialdemócratas alemanes y dar por finiquitado la coalición socioliberal. Empezaba así la era Kohl.
Año 1982, los cristianodemócratas alemanes consiguen la Cancillería. Helmut Kohl, el que años antes había sido cuestionado por sectores de su partido y despreciado por sus adversarios políticos, que le pusieron de hecho el mote de Birne o pera por el tamaño de su cabeza, se convierte en el hombre con más poder político de Alemania. En los primeros compases del primer gabinete Kohl, el gobierno federal mantendrá la denominada Ostpolitik, o política de normalización de relaciones con Europa del Este, desarrollada por Willy Brandt y que incluía en estas buenas relaciones a la República Democrática Alemana. Precisamente la Alemania del Este recibirá un crédito de 1.000 millones de marcos por parte de sus compatriotas del Oeste. Kohl acabó así con el tradicional rechazo de la CDU a esta Ostpolitik y optó por seguir con la política que facilitaría posteriormente la reunificación alemana. A la vez, el segundo gabinete de Kohl fue el responsable de permitir a la OTAN la instalación de misiles de medio alcance en territorio de la República Federal, a pesar del rechazo de los movimientos pacifistas que contaron con gran apoyo en Alemania y en los que la RDA intentó influir. Con este gesto, el Este tenía que hacer frente al reto armamentístico que le lanzaban desde el Oeste, y el bloque oriental no pudo aguantar. Fueron años de muchos gestos que acabarían desembocando en la reunificación germana. Un ejemplo de estos gestos fue la visita de Estado al líder de la República Democrática Alemana, Erich Honecker, en 1987. Era el primer encuentro que se producía entre los jefes de Estado de las dos Alemanias después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras el sistema comunista de Alemania del Este se deterioraba a pasos agigantados, Kohl trabajaba para conseguir que el gobierno soviético no viera con malos ojos una Alemania reunificada en el seno de la OTAN. Algo que no solo contaba con el rechazo esperado del bloque oriental, sino también con el del Reino Unido y concretamente con el de Margaret Thatcher, que no estaba convencida del nuevo papel que podía jugar el eje franco-alemán en el continente. El tercer gabinete de Kohl tenía como prioridad la reunificación y trabajó para que ésta se produjera con sus aciertos y con sus fallos. El 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín. 3 de octubre de 1990, los 6 Länder de la vieja República Democrática de Alemania quedaron incorporados en la República Federal e integrados directamente en lo que entonces se llamaba Comunidad Europea, culminando así la ampliación más rápida que se ha producido en toda la historia. Kohl decidió conceder a los alemanes orientales la paridad económica inmediata, a pesar de que los funcionarios del Banco Central le habían advertido de riesgos de dislocación económica. La Alemania oriental tardaría de hecho 10 años en recuperarse. Fue el precio de una reunificación dolorosa, pero también necesaria tras décadas de anormalidad. Junto con el éxito de la reunificación, Kohl será recordado por sus esfuerzos para avanzar en el proceso de integración europeo. Fue uno de los políticos que impulsó la transición de la Comunidad Europea hacia la Unión Política y Monetaria de Europa, que se concretó en la Unión Europea instituida en 1993 tras entrar en vigor el Tratado de Maastricht. Kohl era una persona que supo aprovechar las ocasiones que se le presentaron y vio que la situación que se producía tras la caída del muro de Berlín era la idónea para avanzar en la integración comunitaria. Su última acción en asuntos europeos fue participar en la aprobación del Tratado de Ámsterdam, que giraba en torno a varios aspectos fundamentales: empleo, libre circulación de ciudadanos, justicia, política exterior y de seguridad común y reforma institucional para afrontar el ingreso de nuevos miembros. De 1982 a 1998 fue lo que duró el mandato de Helmut Kohl.
Gerhard Schröder fue el encargado de derrotar a este gigante de la política alemana, que tuvo que pasar su purgatorio político y personal en vida. Un año después de su derrota se vio obligado a abandonar la política activa por una causa de financiación ilegal de su partido, cuya denuncia fue atizada por la actual canciller Angela Merkel. Un grupo de investigadores alemanes revelaron que Kohl había aceptado millones de dólares en donaciones secretas para su partido. A pesar de que se negó a nombrar a los donantes, el ex canciller no enfrentó cargos de corrupción y, según afirman algunos analistas, gran cantidad de la documentación que lo incriminaba había sido destruida antes de que dejara el cargo. En el plano personal, el suicidio de su esposa, Hannelore, en 2001 y las peleas con sus hijos tras casarse con su secretaria le mermaron profundamente. En 2010, Kohl se unió a la canciller Angela Merkel, a la que curiosamente consideraba como ahijada política, en las celebraciones para conmemorar el 20 aniversario de la reunificación alemana. Ese era el legado que había dejado para los alemanes y eso es lo que han conmemorado en los últimos días. Hasta aquí el capítulo 11 del Duende Crítico, el espacio que te acerca a la actualidad política y social de Alemania desde una óptica hispana. Como siempre, os propongo varias puertas para que os pongáis en contacto conmigo con cualquier pregunta, con reflexiones o sugerencias. Serán más que bienvenidas a través de Facebook, a través de mi blog www.duendecritico.blogspot.com, en mis canales de iVoox y Spreaker, o por correo electrónico ignacio.rubio.perez@gmail.com. Os deseo una feliz jornada.